Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Tomado del libro de San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Fiesta de San Simón y San Judas Tadeo apóstoles. Jesús se retiró a una montaña para orar, y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro; Andrés, su hermano; Santiago; Juan; Felipe; Bartolomé; Mateo; Tomás; Santiago, hijo de Alfeo; Simón, llamado el Celote; Judas, hijo de Santiago; y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos, se detuvo en la llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados, y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Del comentario de San Cirilo de Alejandría, obispo, sobre el Evangelio de San Juan. Como me envió mi Padre, así os envío yo. Nuestro Señor Jesucristo instituyó a aquellos que habían de ser guías y maestros de todo el mundo y administradores de sus divinos misterios, y les mandó que fueran como astros que iluminaran con su luz no solo el país de los judíos, sino también a todos los países que hay bajo el sol, a todos los hombres que habitan la tierra entera. Es verdad lo que afirma la Escritura: nadie se arroga este honor, solo lo toma aquel que es llamado por Dios. Fue, en efecto, nuestro Señor Jesucristo el que llamó a sus discípulos a la gloria del apostolado, con preferencia a todos los demás. Aquellos bienaventurados discípulos fueron columnas y fundamento de la verdad. De ellos afirma el Señor que los envía como el Padre lo ha enviado a Él, con las cuales palabras, al mismo tiempo que muestra la dignidad del apostolado y la gloria incomparable de la potestad que les ha sido conferida, insinúa también, según parece, cuál ha de ser su estilo de obrar. En efecto, si el Señor tenía la convicción de que había de enviar a sus discípulos como el Padre lo había enviado a Él, era necesario que ellos, que habían de ser imitadores de uno y otro, supieran con qué finalidad el Padre había enviado al Hijo. Por esto, Cristo, exponiendo en diversas ocasiones las características de su propia misión, decía: no he venido a invitar a los justos a que se arrepientan, sino a los pecadores. Y también, he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para cumplir la voluntad de aquel que me ha enviado. Dios no ha enviado su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. De este modo resume en pocas palabras la regla de conducta de los apóstoles, ya que, al afirmar que los envía como el Padre lo ha enviado a Él, les da a entender que su misión consiste en invitar a los pecadores a que se arrepientan y curar a los enfermos de cuerpo y de alma, y que en el ejercicio de su ministerio no han de buscar su voluntad, sino la de aquel que los ha enviado, y que han de salvar al mundo con la doctrina que de él han recibido. Leyendo los Hechos de los Apóstoles o los escritos de San Pablo,
nos damos cuenta fácilmente del empeño que pusieron los apóstoles en obrar según estas consignas recibidas. Meditación. Hoy contemplamos un día entero de la vida de Jesús. Una vida que tiene dos claras vertientes, la oración y la acción. Si la vida del cristiano ha de imitar la vida de Jesús, no podemos prescindir de ambas dimensiones. Todos los cristianos, incluso aquellos que se han consagrado a la vida contemplativa, hemos de dedicar unos momentos a la oración y otros a la acción, aunque varíe el tiempo que dediquemos a cada una. Hasta los monjes y las monjas de clausura dedican bastante tiempo de su jornada a un trabajo. Como contrapartida, los que somos más seculares, si deseamos imitar a Jesús, no deberíamos movernos en una acción desenfrenada sin ungirla con la oración. Nos enseña San Jerónimo, aunque el apóstol nos mandó que oráramos siempre, conviene que destinemos unas horas determinadas a este ejercicio. ¿Es que Jesús necesitaba de largos ratos de oración en solitario cuando todos dormían? Los teólogos estudian cuál era la psicología de Jesús hombre, hasta qué punto tenía acceso directo a la divinidad y hasta qué punto era hombre semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. En la medida que lo consideremos más cercano, su práctica de oración será un ejemplo evidente para nosotros. Asegurada ya la oración, solo nos queda imitarlo en la acción. En el fragmento de hoy, lo vemos organizando la Iglesia, es decir, escogiendo a los que serán los futuros evangelizadores, llamados a continuar su misión en el mundo. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. Después lo encontramos curando toda clase de enfermedad. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos, nos dice el evangelista. Para que nuestra identificación con él sea total, únicamente nos falta que también de nosotros salga una fuerza que sane a todos, lo cual solo será posible si estamos injertados en él, para que demos mucho fruto. La oración fue una compañera inseparable de Jesús. En todo el Evangelio le vemos orando, sobre todo en los momentos más decisivos de su vida, antes del bautismo, al realizar varios milagros, en la última cena, en el huerto de los olivos, en la cruz, etc. Aquí se nos narra la elección de los 12 apóstoles. Eran los hombres con los que iba a comenzar la Iglesia y debían ser aptos para llevarla a buen término con paso firme. Por tanto, era una decisión importante que no podía hacerse a la ligera. Necesitaba dedicar una noche entera para consultarla con su Padre. De la misma manera, todas nuestras grandes decisiones deberían surgir tras un encuentro con Dios en la oración. ¿Y cómo sabemos si la respuesta viene realmente de Dios? Cuando Dios ilumina un alma por la acción del Espíritu Santo le envía algunas señales, por ejemplo, una profunda paz interior, alegría, amor, etc. Es lo que llamamos frutos del Espíritu. Y por si hubiera dudas, nos damos cuenta de que esa solución está completamente de acuerdo con lo revelado en las Sagradas Escrituras. También es provechoso contar con la ayuda de un buen sacerdote que nos pueda orientar a encontrar la voluntad de Dios para nosotros,
ya que ellos reciben unas gracias especiales para ejercer su ministerio. También nosotros hemos de saber que entrar en la gloria de Dios exige la fidelidad cotidiana a su voluntad, a una costa de sacrificios y del cambio de nuestros programas. El íntimo coloquio de Jesús con el Padre antes de la pasión nos enseña, además, cómo la oración nos da fuerza de ser fieles al proyecto de Dios. Después, Jesús asciende a los cielos bendiciendo, un gesto sacerdotal para mostrar que, desde el seno del Padre, intercede siempre por nosotros. Él nos ha abierto el paso para llegar a Dios, y nos atrae hacia Él, nos protege, nos guía e intercede por nosotros. Mirar a Jesucristo, que asciende a los cielos, es una invitación a testimoniar su Evangelio en la vida cotidiana, con la vista puesta en su venida gloriosa definitiva. Contemplemos a Cristo, sentado a la derecha de Dios Padre, para que nuestra fe se fortalezca y recorramos alegres y confiados los caminos de la santidad. Propósito: que todas nuestras grandes decisiones surjan tras un encuentro con Dios en la oración. Paz y bien.